Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Bien, jóvenes. Creo que faltan 2 minutos, pero bueno, vamos a dar inicio a las clases. Bien, bueno, se me está escuchando, creo, y ahí está la diapositiva para que puedan ustedes visualizar. Ya, bien, jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a las clases de literatura. Nos corresponde la semana número 6. Bien, ahí está la diapositiva. ¿Se ve la diapositiva, chicos? ¿Se está observando la diapositiva? Claro. Ya, muchas gracias por responder. Muy bien. Entonces, esta semana, jóvenes, nos corresponde la literatura, en este caso española, continuando con lo anterior. Nos corresponde el barroco, siglo XVII, y bueno, el teatro en sí, y la obra La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca. Bien, eso es todo lo que nos corresponde, jóvenes, para esta semana. Bien, entonces iniciamos así nuestras clases de literatura, semana número 6. Bien, jóvenes. Vamos a continuar. Ya, aquí está el contenido, lo que les estaba diciendo. Bien, todo lo que concierne al barroco, el teatro, el siglo de oro y Calderón de la Barca. Bien. Bien, jóvenes, vamos a comenzar aquí. Entonces, vamos a volver de repente a recordar lo que estuvimos haciendo la semana pasada acerca del siglo de oro español. Entonces, España, habíamos dicho, ¿no? Después de la Edad Media, recuerden ustedes la semana pasada, el poema del Mío Cid, terminamos la Edad Media, ¿no? E inicia el siglo XVI con el Renacimiento, que también lo hemos visto la semana pasada, con los temas, los tópicos del Renacimiento, propiamente dicho, y ya en el siglo XVII corresponde al barroco, ¿no? Como acá dice, como corriente artística, donde va a expresar, en este caso, se expresa en todo lo que es el arte, no solamente literatura, pintura, música, arquitectura, y que se va a dar, pues, específicamente en España. Si hablamos de un país como de repente lo tiene el Renacimiento, Italia u otra corriente, en el caso del barroco, no, se va a dar a nivel general, o sea, se va a dar en todos los países. No hay un país que se diga, sí, aquí es el lugar, la cuna del barroco, no, no lo hay. Se va a dar en toda Europa, porque recuerden ustedes a William Shakespeare, que vimos también con Romeo y Julieta, él pertenece al periodo Renacimiento y Barroco, ¿no? En Inglaterra. También tenemos el barroco en Francia, el barroco en España, entonces se ha desarrollado por toda Europa, porque esto tiene que ver mucho, como les decía, con el arte. En el caso de España, ¿sí? España lo va a asumir dentro del llamado siglo de oro español, que es el mejor tiempo, la mejor etapa, la etapa de esplendor de la cultura española entre el siglo XVI y el siglo XVII. Una vez más, como ya les dije, aquí en el arte se van a desarrollar los 3 géneros por excelencia en España, algo que otras literaturas no lo tienen, ¿no? Y entonces, y detrás de estos grandes representantes, tanto en narrativa, en teatro y en poesía, hay otros más que van a seguir ese arte de esplendor, ¿no? Cuando uno habla del barco, jóvenes, está hablando específicamente de una parte compleja que tiene el arte. La parte compleja, lo podemos decir nosotros, la parte más difícil que puede tener la literatura. Porque todo lo demás yo puedo entender si hablamos de Renacimiento, hablamos de romanticismo, realismo, ¿no? Pero el barroco es una parte bastante compleja por el nivel propio de la época. Bien, entonces ahí tenemos nosotros jóvenes mencionando esta primera parte.
También debemos recordar, jóvenes, cómo vivía o cómo se vivía en la época, ¿no? Y también yo les mencioné cuando hicimos literatura universal. Europa vive una serie de cambios, ¿no? En este caso, y afecta a todos, también a España. Hay una crisis, ¿no? Que está marcada por la pobreza, y lo mencionamos con la obra Lazarillo de Tormes. La pobreza de España del siglo XVI también arraiga al siglo XVII, ¿no? Entonces, España está viviendo ahorita una crisis, una crisis económica, política, social. Cultural no, porque la cultura, en este caso para los españoles, va a ser ese lugar donde la gente acude para olvidar los problemas, como se dice. Ah, voy al teatro porque me olvido de los problemas que estoy pasando. Me voy a ver una especie, un recital de pinturas porque me estoy, ¿no? alejando de los problemas. Y eso es lo que es el barro, ¿no? Entonces, eso hace que la gente se acerque al arte, ¿no? Dejando de lado sus problemas. Las crisis, la inestabilidad que le daban los gobiernos, la pobreza, no había educación, la gente no se educaba, ¿no? No había, y sobre todo el pueblo, ¿no? Entonces, todo esto afectando. ¿Qué más? La inestabilidad, ¿por qué? Porque con el descubrimiento de América, ¿no? Se dice que la Tierra, pues, que aparte de ser redonda, está girando en una órbita. Entonces, nada de lo que estamos aquí, estamos quietos, estamos en movimiento. Entonces, la gente vive preocupada por eso, porque piensa que si la Tierra va a girar, en algún momento puede pasar algo, ¿no? Entonces, ese es el contexto que se vive en la época. Y de ahí justamente nacen muchas de las producciones, en las creencias de los astros, ¿no? Porque estudia la parte de la astrología, como ya como ciencia se da, y que la gente todavía dice, ah, si la Tierra gira acá, gira por allá, algo va a pasar, una noticia, entonces, un augurio, y eso es lo que se va a vivir y las creencias que se tienen, ¿no? Bien, eso es con respecto al contexto para que ustedes puedan entender, jóvenes, lo que viene. Bien, cualquier cosa, pueden hacer la pregunta. Bien, entonces hasta ahí. Ahora nos vamos nosotros a las características del barco, que también ustedes la tienen ahí en su separata y yo lo voy a hacer con algunos ejemplos de, de las obras. ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí, jóvenes, tenemos nosotros. Primero vamos a esta parte del arte, ¿no? Miren esta decoración de esta iglesia y creo que es una decoración propia del barroco en la arquitectura. Y aquí en Lima, por ejemplo, nosotros tenemos cantidad de iglesias que tienen este estilo, ¿no? Las columnas, las decoraciones, ¿no? Cargada de adornos. Acá tenemos esta imagen que es una calavera y como ustedes ven ahí, eso tiene que ver mucho con la vida y la muerte, ¿no? Con el tema de la fugacidad de la vida, ¿no? Porque si bien es cierto, ya en el barroco del siglo XVII se tiene claramente consolidado pues que en un determinado tiempo la gente va a morir, ya sea por un problema de salud, por un problema de una peste, a un problema de pertenecer al ejército y morir en guerra. O sea, hay muchas situaciones que se dan. Ya no estás protegido por los dioses, algo que te va a favorecer no es parte de la vida, porque hay un desarrollo, ¿no? Del pensamiento humano que trajo consigo lo que es el humanismo y eso hizo que la gente pues, ¿no? En este caso, su pensamiento sea ahora el centro del conocimiento humano. Y eso se va a ir dando en el transcurso del siglo XVI, siglo XVII. Bien, ahora nos vamos a la literatura. Bien, en el caso de la literatura jóvenes, vamos a ir a esta primera característica que dice ahí. La primera característica les hablan acerca del estilo. El estilo es recargado, como les dije, complejo, ¿no? Y su retorcimiento formal. Ese retorcimiento formal, jóvenes, tiene que ver con el uso de figuras literarias. Pero más que retorcimiento sería, podemos decir, es un abuso ya, porque aquí lo que se hace es un abuso de usar figuras literarias, y específicamente la llamada metáfora y el llamado hipérbole, que es uno de los recursos que se usan pues por excelencia, marcado, desde el primer verso hasta el último verso, ¿no? En la poesía, en la prosa, se usa la metáfora y el hipérbato. Ustedes saben que la metáfora es sustituir una palabra por otra, ¿no? Comparando, sustituyendo. Y el caso del hipérbaton, habíamos también trabajado, que consiste en alterar el orden lógico de los enunciados, de los versos, de los párrafos. Entonces, esto de aquí hace de que el texto
tenga ese llamado retorcimiento, o sea, esté mal, ¿no? O sea, en el sentido de una, si hablamos de una sintaxis, una gramática tradicional, ordenado, esto no, está completamente desordenado, pero en ese desorden, eso es el arte, porque lo que el poeta busca eso, busca que tú muchas veces en esa metáfora, en ese, busques la idea, el mensaje que te está diciendo ese verso, ¿no? No es así nomás porque se le ocurre hacer. Y eso en la época es arte, pues. O sea, en la época propio es una nueva forma de escribir poesía. No es como cuando Garcilaso decía, ¿no? Por ejemplo, el dulce lamentar de dos pastores. Así decía Garcilaso. Salicio juntamente con el moroso. Entonces tú dices, ah, el dulce lamentar de dos pastores. Vas entendiendo, ¿no? Que dos pastores están pues tristes, están, ¿no? Están pasando algo, qué sé yo. Pero cuando uno lee una poesía de la época del barroco, ¿no? Una poesía de Góngora, una poesía de Polifemo y Galatea, una soledad, ya no es lo mismo, porque ahí hay diferentes tipos de elementos, ¿no? Que tú tienes que inferir, que tú tienes que ir buscando, a qué se está haciendo referencia el autor con respecto a ello, ¿no? Entonces ya no va a ser lo mismo, ¿bien? Entonces, esta es una característica importantísima que lo deben tener en cuenta. Ahora, cuando habla de la incorporación de alusiones mitológicas, recuerden que la mitología viene de la literatura clásica, los griegos y los romanos. Entonces, una forma compleja en hacer este retorcimiento del arte, de la forma, es justamente usar estos elementos que de una otra forma, ¿no? Vamos a encontrar presentes en algunas de las producciones, ¿no? Por ejemplo, en, en El Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, hay, por ejemplo, una parte, creo que es muy conocido, una de las aventuras que se llama Los Molinos de Viento, ¿ya? Y en los Molinos de Viento, ¿qué hace Miguel de Cervantes Saavedra? Miguel de Cervantes Saavedra lo que hace es justamente hablar y confundir, porque será su pensamiento, los molinos con gigantes. Y ahí está la alusión mitológica, ¿no? Que se menciona, ¿no? Luego también tenemos en la poesía de Luis de Góngora y Argote, en la poesía de Soledades, cuando Luis de Góngora no mencionaba a los, podemos decir, a los, eh, dice, ¿no? Por ejemplo, habla de Juno, habla de Marte, ¿no? Habla de los dioses romanos en sí, ¿no? Y utiliza esto. Habla de Polifemo, por ejemplo, fábula de Polifemo y Galatea. Polifemo fue un ciclo, Galatea fue una ninfa. Entonces, ahí, desde el título ya están las alusiones mitológicas, ¿no? Entonces, esto es uno de los temas recurrentes. Y, por ejemplo, Calderón de la Barca, en La vida de sueño, inicia justamente con un verso, porque en caso de La vida de sueño está en verso, con un monstruo de la mitología. Por ejemplo, dice, hipócrifo violento, que corriste en parejas con el viento, donde rayos sin llama, pájaros sin matriz, pez sin escama. Hipócrifo es un monstruo de la mitología griega. Calderón de la Barca inicia La vida de sueño así, y esto lo dice Rosaura al inicio de la obra. Entonces, hay alusiones mitológicas de manera constante, ¿no? No en toda la obra, pero en algunas aventuras, algunos versos, en algunas escenas se menciona, ¿ya? Y eso es parte justamente del arte complejo del barco. Bien. Ahora, otra característica que les ponen, gran dinamismo, que dice, o evidencia de un dinamismo que equivale a la inestabilidad. Y justamente eso de la inestabilidad es producto, ¿sí? Producto, ¿no? Del movimiento, de la influencia de la época, ¿no? De la influencia, como les dije acá, del movimiento de la Tierra, que la Tierra está girando. Entonces, si la Tierra está girando, hay una constante inestabilidad en todo lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la obra Hamlet, recuerdan ustedes que pertenece al barroco de William Shakespeare. En la obra Hamlet, recuerden ustedes a Hamlet que tiene que buscar quién mató a su padre, ¿no? ¿Y qué hace él? O sea, la obra es un teatro, ¿no? Hamlet, los personajes, todo. Y dentro de ese teatro hay un teatro pequeño, que es cuando Hamlet consigue unos actores para que representen algo. Entonces, ahí está lo que equivale a inestabilidad, porque no es lineal la obra, rompe la misma secuencia de lo que se está narrando. Igual es acá en La vida de sueño. En La vida de sueño,
se cambian los escenarios de manera constante, se cambian los personajes de manera constante. Primero están en un lado del bosque, en la torre, y luego están en el palacio, luego regresan a la torre, luego, o sea, vas cambiando constante. Eso es lo que se observa en las obras, los cambios que hay en los diferentes escenarios. Algo que no se veía antes. Antes se veía la obra en un solo lugar o un solo escenario. No cambiaba. Caso de Edipo Rey. ¿Recuerden a Edipo Rey? Todo se realiza en el palacio, adentro, ahí. Ahí se descubre todo. En cambio, en las obras posteriores va cambiando. Eso es justamente producto de la inestabilidad que produce la influencia, no propiamente de la época, en este caso de la Tierra, ¿no? Que gira de manera heliocéntrica. Es la teoría de heliocéntrica, ¿no? Que se va a dar en la época que la Tierra gira. Pues de ahí viene la inestabilidad. A eso le llaman inestabilidad. Luego dice, el hombre es un ser inconstante o el hombre es concebido como un ser inconstante de vida pasajera cuyo final es la muerte. O sea, aquí ya lo tiene claro. El hombre tiene claro acerca de lo que es su vida, ¿no? No es que va a depender de los dioses, no va a depender, no, de la sociedad, de los reyes, hasta cuándo yo voy a vivir, no. Si el hombre se ha desarrollado y llega a una edad adulta, es porque es su propio desarrollo. Ahora, si este hombre sufre alguna enfermedad, pues puede tomar un antídoto, ¿no? Propio de la época y puede conservar su vida. Pero si ya esta enfermedad no se puede controlar, es una peste, una enfermedad, ¿no? Que te lleva a la muerte, el hombre lo tiene claro que consiste en llegar a la muerte y que en algún momento va a morir. No se va a vivir de manera eterna, no se va a vivir porque los dioses quieren que yo viva hasta esta edad, no. Ya el hombre tiene claramente este destino, ¿no? Bien, eso es con respecto a esta parte del hombre es concebido como ser constante, ¿no? Fragilidad humana ante la muerte. Luego sigue allá, el empleo de contrastes. Tiene que ver, los contrastes son las llamadas antinomias o los llamados, por decirles, antónimos, ¿no? Pero que van de extremo a extremo. Por ejemplo, los contrastes, ellos le llaman contrastes, lo que es la vida y la muerte. Hay momentos que se habla de la vida, ¿no? De manera bastante clara, y luego viene el tema de la muerte, que ese es el extremo. O hablas de realidad o ficción, en el caso de Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha vivía, pues, en un sueño, en una ficción, porque él se creía un caballero de la época, mientras que Sancho Panza, ¿no? Vivía en una realidad y le decía al Quijote, no, no, señor, ¿no? Lo que están ahí no son gigantes, son molinos de viento. Entonces todo esto genera, ¿sí? Los llamados contrastes, ¿no? Los opuestos. En el caso de locura y cordura, también, por ejemplo, se da en Hamlet, ¿no? Cuando Hamlet le dicen, ah, no, ese está loco porque está buscando la asesino de su padre y no, él murió de manera natural, decía, no está loco. Y por ratos se muestra la cordura, porque Hamlet no estaba loco, se hacía, o se dice, se hacía porque no, en ese momento va a perder eh, la cordura para que no lo califique, no lo justifique, ¿no? Y por ratos él eh, regresaba a su cordura para darse cuenta de que el asesino de su padre estaba cerca, en el castillo. Entonces, ahí se va a dar eso, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ay, ya, siguiente. ¿Todo está claro, chicos? Sí, profesora. Ya, gracias. Ya. Y la última característica que es la vida es una representación, no hay distinción entre realidad que la ficción, ¿no? Entonces, esta última característica también tiene que ver específicamente porque ellos lo que van a hacer aquí es representar situaciones cotidianas propias a través del teatro, ¿no? Entonces, aquí se tiene claro, una cosa es la parte real y otra cosa es la parte de la ficción. Muchas veces con el teatro, como son obras que te van a mandar o un mensaje. Entonces, el mensaje está justamente en cómo las personas tienen que cambiar ciertas conductas, ¿no? Ciertas conductas que no se dan. Por ejemplo, en el caso del Quijote, ¿no? El Quijote de la Mancha, pues, vivía en un sueño, ¿no? Encontrar un caballero andante, encontrar su Dulcinea de Toboso, ¿no? Mientras que Sancho vivía esa realidad. Él quería, pues, ir en aventuras, pero para conseguir, ¿no? Como se dice, algún beneficio, algo material.
que le va a brindar a él una seguridad en su familia, pero para el otro no, ¿no? Entonces, esas son situaciones que se van a marcar de la misma vida de las personas, de la sociedad, ¿no? Y es por eso que se marca entre la realidad y la ficción. Eso es porque acá hay mucha representación que se van a dar específicamente el teatro. Aquí el teatro coge una importancia, ¿no? Como en la vida de las personas. Bien, jóvenes, entonces, hasta ahí son las características que ustedes tienen, ¿no? Y ahí les dan inclusive ejemplos de las horas que yo les estoy diciendo. Bien, ahora, si hablamos de los representantes, como les ponen ahí, tenemos a Luis de Góngora y Argote, que estoy mencionándolos en este caso porque él es uno de los máximos representantes en la poesía, en la parte del género lírico. No lo estudiamos, pero lo menciono porque a veces nos ponen poesías de él, de soledades, de fábula de Polifemo y Galatea, para que ustedes identifiquen estas características, ¿no? Entonces, él es netamente barroco. Definitivamente Góngora utiliza mucho lo que es el hipérbolo, la metáfora, y él mismo crea una cantidad de figuras literarias propias de él y que fueron usadas solamente por él. No lo usaron otros autores. O sea, un hombre bastante culto. ¿Ah? Él funda una escuela llamada culterana, que viene del culteranismo, ¿no? O sea, un hombre culto, preparado, tenía de acercamiento al aspecto religioso, eh, había estudiado en una universidad, que entonces, en la época pues era, ¿no? Era un hombre muy brillante en cultura. Y Francisco de Quevedo y Villegas era su opositor, ¿no? Para Góngora, la palabra era lo mejor que podía haber en una poesía y la palabra culta, compleja, era mejor. Mientras que para Francisco de Quevedo y Villegas, que es otro también poeta, lo destaca en el género lírico, en este caso él manejaba los conceptos, ¿no? De un nivel complejo, más no las palabras, ¿no? Utilizaba el contexto. Bien, para mencionar porque les han puesto ahí. Bien, jóvenes, ahora nos vamos al teatro, teatro del siglo de hoy. Quiero que observen esta imagen que tienen ahí en la diapositiva. Es una imagen muy importante, en este caso. Observen ahí las formas del teatro propiamente en la época. En España, jóvenes, ¿no? En España este teatro se va a dar de una u otra forma, primero en las calles, ¿no? Y se va a dar pues por dos situaciones muy importantes, ¿no? Por el aspecto religioso, por ejemplo, la gente en la época iba a la iglesia, rezaba, oraba, pero había momentos en que la gente tenía que representar algo de la misa. A veces nosotros también podemos, ¿no? Cuando hemos ido por hacemos una iglesia, hacemos teatro, ya. Pero en esas épocas la gente también lo hacía, o sea, hacía representaciones religiosas dentro de la misma iglesia. A eso ellos le llamaban tropos, propio de la época, ¿no? Era algo que ellos representaban relacionado a la iglesia, a la Biblia, ¿no? Es decir, a los mandatos divinos y todo, y para que la gente se educara. Pero lo hacían dentro de la iglesia, con un mensaje netamente religioso. Y por otro lado, había gente que lo hacía en las calles, lo hacía a través de juegos, o los llamados, como nosotros podemos conocer ahora, los llamados cómicos ambulantes. ¿No han visto que en las calles, en las plazas, ¿no? Se ponen ahí, se ponen a divertir a pública, algo así. Así empezó el teatro en España, ¿no? Entonces empezó tanto en la parte cortesana, que es la iglesia, y en la parte popular. Entonces, así nace el teatro y luego esto, más adelante, por la misma población y por la cantidad de personas que habían, ya comienzan a involucrarse, ¿no? Toda la sociedad de aquellos tiempos y ubicarse en un solo espacio, en un solo lugar. A este espacio ellos lo llaman corralones, los llamados corralones del teatro. Es como cuando tú digas, por ejemplo, vámonos, tú dices, vámonos al cine, ¿no? En la época decía, vámonos a los corralones, ¿no? Imagínate que hoy en el día le digas a alguien, te va a entender también mal, ¿no? Porque no es común el término, pero en la época sí. Vámonos a los corralones, ¿no? Y en los corralones era para ver teatro. La gente sabía que el corralón veía teatro. ¿Y por qué se decía corralón? Porque parecía un corralón realmente. Muchas veces estos corralones estaban en las propias casas. Las casas eran en la época a manera de haciendas, un poco grandes. Y siempre tenían un patio y en ese patio, pues, criaban a los animales, ¿no? Ahí hacían los quehaceres, ¿no? En el caso de cuando se vendía harina, se vendía maíz en la época. Entonces, pero ese espacio, ¿no? Ellos lo volvían, pues, un escenario. Le ponían el escenario, como ustedes ven ahí, las bancas, y en las partes de las ventanas, muchas veces las casas antes tenían pequeños balcones internos, ¿no?
no es como antes, no es como hoy en día las casas, ¿no? Entonces esas pequeñas ventanas y balcones era para la gente de la sociedad, ¿no? Que también se acercaba a ver esos corralones, las obras de teatro. Es decir, que de tal forma que todos podían ver el teatro, ¿no? Usaban las bancas, usaban bancas más altas para poder ver el escenario y ahí se representaban las obras de teatro, propio para los autores de la época. Bien, más o menos para que ustedes se ubiquen, en este caso, los llamados corralones. Bien, ahora nos vamos a ir a, antes de explicar, porque acá les ponen las características, ya, es justamente lo que estaba hablando, hay que regresar a las características porque de ahí me voy a demorar un poquito más. Entonces, aparecían, pues recuerden, los llamados tropos, como le decían, que eran las actuaciones en las misas. Eso a ellos le llamaban el teatro cortesano, el teatro de la corte, el teatro que está relacionado con la iglesia, ¿no? La gente de la alta sociedad que manejaba un tipo de lenguaje, un tipo de literatura muy elevada. Ahí nosotros vamos a encontrar este tipo de teatro que estaba representado por quién? Por Pedro Calderón de la Barca. Calderón de la Barca representa aquí el teatro cortesano, elevado, culto, ¿no? Donde alcanza mayor lirismo, dice acá, porque su teatro es así. Vamos a ir acá a los ejemplos, ¿ya? Acá. ¿Cuándo es un teatro y me dicen mayor lirismo? Porque miren, esto de aquí, vamos a llamar estos versos que pertenecen a la vida de sueño. Normalmente cuando uno dice teatro, ¿cómo se imagina? Diálogos, ¿no? Y oraciones, oraciones, ¿no? María conversa, encuentra, ¿no? Ese es el teatro actual. En la época, justamente, el teatro barroco cortesano era complejo porque ¿qué hacía el poeta? Escribía versos. O sea, los diálogos de Sigismundo eran versos de 8 sílabas. Y todos eran de 8. Acá no parece grande, pero si uno aplica la métrica se vuelve 8. Todos eran de 8, 8, 8. Pero había una perfección. Y eso de métrica, rima, ¿dónde lo hemos visto nosotros? En la poesía, en el género lírico, no en el teatro. Entonces, cuando dice mayor lirismo se refiere a eso, que el teatro apunta a eso, ¿no? A una perfección formal, única, y que solamente pasó en el barroco. Porque los otros teatros que van a venir, no. Volvimos a los diálogos, a los enunciados externos y listo. Pero aquí se da. Por ejemplo, acá dice, ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurados cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí? Contra vosotros naciendo, aunque sí nací, ya entiendo. Entonces, uno analiza cada verso y hay ese lirismo, esa musicalidad, que usualmente cuando uno narra en teatro, ese diálogo, no busca eso. Tú buscas dialogar la acción que vas a hacer en el teatro, pero aquí sí hay, ¿no? Entonces, ese se llama mayor lirismo y que Calderón de la Barca y otros autores pues lo utilizan como primera característica. Espíritu reflexivo y filosófico. Entonces, ¿esto qué tiene que ver? Eso tiene que ver mucho con el mensaje de las obras, ¿no? Las primeras piezas teatrales del arte cortesano fueron los llamados autos sacramentales, que fueron creados por Calderón de la Barca. Usted lo tienen también ahí en su separado, cuando hablan de Calderón de la Barca. Los llamados autos sacramentales es como decir hoy en día, si yo hablo de tragedia, comedia, drama, el auto sacramental era una especie o es una especie del género dramático, que hoy en día ya no se da, solo se dio en la época del barro. ¿Y quién lo crea? Calderón de la Barca. Calderón de la Barca te crea los autos sacramentales, ¿no? Y son piezas teatrales que tienen que ver con el aspecto religioso, con los valores que el hombre debe profesar, el bien, ¿no? La bondad que debe tener, acercamiento a Dios, a la iglesia y todo ello. Y cuando el hombre no cumple eso, obviamente genera el mal. Entonces hay una lucha de eso y eso se muestra en los autos sacramentales. Usualmente los autos sacramentales se iban a dar específicamente para la corte, para la gente culta, porque esto dice espíritu reflexivo y filosófico, supuestamente para ese nivel de reflexión. Pero cuando él crea la vida y sueño, ya va más allá de. Porque, ¿qué hace Segismundo? Segismundo reflexiona acerca de la vida. Dice, ay, mísero de mí. O sea, ¿qué castigo cometí yo para estar acá encerrado? ¿No? Segismundo decía eso. O sea, ¿qué hago aquí yo en esta torre? Solo miro el cielo y veo las aves volar, ¿no? ¿Y por qué ellas están afuera y yo estoy acá adentro? Entonces, lo que hace ahí Segismundo y lo que hace este teatro es reflexionar acerca de la propia vida, el problema de la existencia, ¿no? El famoso libre albedrío que lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué decisiones puede tomar el hombre? Si te encierran desde que naces, ¿qué vas a hacer? Encerrado ahí. No.
¿cómo vas a crecer si nadie te va a enseñar nada? ¿No? Entonces, ese es el tipo de teatro que se aspira en el teatro cortesano, un teatro muy reflexivo, filosófico, cargado, pues, ¿no? De poder identificar muchas conductas humanas propias de la época, ¿no? Bien, perfección formal y técnica es lo que estamos hablando, ¿no? Con respecto a los versos octosílabos, a que este poema, estos versos que te he enseñado de Calderón de la Barca, si uno analiza, ¿no? Por ejemplo, en esta jornada 2 analiza la rima, por ejemplo. Riqueza, miren, con pobreza. Ofrece, compadece. Mira, ahí de más rima, consonante perfecta. Medrar, por ahí debe estar el otro, ¿no? Acá está solo. Empieza, por acá, bueno, aquí ya no hay, ¿no? Pretende con ende, conjunción con son y así, ¿no? Entonces, te das cuenta de aquí, no solo son los versos octosílabos, sino también es la rima consonante perfecta y que se da. Y como digo, esta forma es lírica, pero está en el teatro, está en el teatro. Y ahí, ¿no? A ese perfección formal y técnica que hay, ¿no? Que es otra de las características importantes. Luego, tendencia a la idealización y a las alegorías. Es que se idealiza mucho la forma de vida, por ejemplo, ¿no? Las creencias, ¿no? En este caso, el teatro cortesano habla mucho de las cortes, de los reyes, ¿no? Los representantes de la iglesia, y muchos de ellos tienen que, pues, al momento de dar sus mensajes o enseñar, tienden a idealizar que todo en la iglesia es perfecto, o sea, todo lo que mande el mandato divino tiene que ser, ¿no? Y así crece la sociedad, así la sociedad se deja embullir por ese concepto, ¿no? Religioso, ¿no? Y a través de ese concepto religioso va a ir pudiendo plasmar, como se dice, ¿no? A través de las obras, diferentes situaciones de la vida cotidiana, para que la gente, pues, no caiga en el error, no comete pecado y todo ello, ¿no? Por eso se dan los teatros cortesanos, por eso se decía que es un teatro simbólico, ¿no? Muchos quieren representar, por ejemplo, el pecado original. ¿Qué pasó? Y lo representaban a través de los diferentes piezas teatrales, ¿no? Para que la gente no vuelva a caer en ese pecado, ¿no? No vuelva a caer y no dejarse tentar, ¿no? Por situaciones que no le engrandecen en su vida. Entonces, ese es el teatro cortesano, jóvenes, que tiene que ver, y aquí vamos a mencionar a religiosos, vamos a mencionar gente de la corte, vamos a mencionar a reyes, en el caso de la vida y sueño, ¿no? Como parte de sus personajes, su desarrollo. Bien, entonces, hasta ahí, jóvenes, tenemos el teatro cortesano. Y ahora nos vamos a eh, el teatro popular, ¿no? El teatro popular. El teatro popular está liderado por Félix Lope de Vega. Lope de Vegas inicia en el Renacimiento, ¿sí? En esta primera parte, porque este teatro popular nace en el pueblo. Es un teatro que es nacionalista, como dice ahí, porque nace en el pueblo, ¿no? La gente tiene problemas, situaciones, ¿no? En la vida cotidiana, y esas situaciones se van a representar, ¿no? Se van a representar a través del teatro donde la población va a aprender, ¿no? Buscando justicia, buscando la libertad, no los abusos. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, Lope de Vega, ¿no? Que a través de su teatro nos muestra esto. Él se centra mucho en los personajes de pueblo. Habla mucho de las damas, habla mucho de las mujeres, las pastoras, las que limpian las casas, de eso habla, porque dice que cada una de estas mujeres tiene un oficio distinto, diferente, y cada una de ellas cumple una misión. Lo que en los teatros anteriores no se habla mucho de las mujeres, pero se hablaban de los hombres, ¿no? Si bien es cierto, las mujeres eran parte de las obras, pero no con una relevancia como lo va a ser. Por ejemplo, en Fuente Ovejuna, que es una obra de Félix Lope de Vega, es la historia del pueblo de Fuente Ovejuna. Y aquí van a destacar Rosaura, ¿no? Que es una de las protagonistas, ¿no? Y ella va a defender y va a luchar por su verdad, porque por ahí hay un gobernador que quiere abusar de ella, abusar en el sentido de no raptarla, hacerla esposa cuando ella no quiere, ¿no? Entonces todo esto es justamente parte, ¿no? Del teatro popular que utiliza el autor para mostrar la situación que había en la época, ¿no? Muchos en este caso lo van a trabajar a través del desarrollo del drama o la comedia también, ¿no? Para que la gente se divierta, para que la gente se entretenga y pues definitivamente acuda a estos teatros populares. Otros temas son la leyenda de la historia de España. Bueno, se toma el pasado
del pueblo español, algunas leyendas ya conocidas y que son representadas a través del teatro. Bien, entonces jóvenes, ahí tenemos nosotros los dos tipos de teatro que ustedes también lo tienen en su separata. Bien, hay otros autores también. Mm, listo. Ahora nos vamos a las características. ¿Alguna pregunta, alguna duda de esta primera parte? Aquí, acá. Ya jóvenes, ¿todo está claro? Ya, bien. Listo, chicos. Ahora sí, entonces, como ya tenemos claro que en el siglo de oro han habido dos tipos de teatros, el teatro popular, el teatro cortesano, cada uno de ellos con sus propias características, ¿no? Ahí tenemos también la historia de los llamados corralones que le expliqué, ¿no? Y cómo se veía el teatro en la época. Bien. Eh, Luego vamos a ver acá las características. Dice aquí, se diferencia del teatro clásico o grecolatino, propiamente de la época de los griegos, porque mezcla lo trágico y lo cómico. Entonces aquí sí vas a tener en cuenta lo siguiente, porque en la época, sí, la sociedad conocía de las tragedias de William Shakespeare, obras que marcaron no solamente Inglaterra, sino toda Europa de aquellos tiempos, ¿no? Las obras, cómo se vivían, ¿no? Con la muerte de los personajes, los hechos, el caso de Hamlet, el caso de Otelo, el caso de Romeo y Julieta, ¿no? Las obras que habían marcado en la sociedad, ¿no? Este esplendor acerca de lo que es el arte en sí, ¿no? Lo trágico. Y a través de esta parte trágica, pues, sucesos, se busca, ¿no? Aprender, sobre todo que la sociedad no vuelva a caer en los mismos errores, ¿no? Para no repetir las mismas historias. Y cuando dices lo cómico, que es la parte jocosa ya, la parte más jovial, juvenil, donde pues permite que el teatro, ¿no? Te cause esta impresión, esta gracia al momento que se representa algún hecho, una escena. Esos teatros eran antes separados, lo trágico y la comedia por acá. Pero en el teatro del siglo de oro, esto va a ser junto, es decir, se van a unir, ¿no? Se van a unir justamente debido a que la población ya en la época exige, ¿no? Se cansan mucho del teatro, se cansan mucho de la comedia, y entonces deciden los autores también mostrar otro tipo ¿no? De teatro. Entonces, al mezclar lo trágico y lo cómico, como que ya presta, ¿no? Un estilo distinto, ¿no? En el sentido de que ya no solamente vas a ir a ver teatro donde todo sea muerto, sino si hay una escena trágica, una escena de acción, pero no necesariamente tengan que morir los personajes, ¿no? Y lo otro es lo cómico, porque de otra forma hay un personaje cómico, hay un personaje que causa, ¿no? Un júbilo, algo de que se distrae o distraen a los personajes y causa pues la parte júbila en el espectador, ¿no? Y se unen los dos. Y esta unión genera una nueva forma llamada tragicomedia, le llamaban antes, o le llaman drama, ¿no? De aquí surge el drama, pues, ¿no? Cuando unes esas dos, ¿no? Porque en el drama puede haber muerte, pero no necesariamente puede tener que ver todos esos trágicos. También hay un final, puede ser un final feliz, un final abierto, ¿no? De acuerdo justamente a la parte cómica. Entonces, todo eso se va a unir en uno solo. Bien, o lo conocemos nosotros de repente hoy en día como drama, ¿no? Las primeras obras de dramática, de la especie de drama. Bien, esa es una primera característica. Luego, cuando dice otorga mayor realismo a las obras, ¿no? Eso también tiene que ver con respecto al deleite también del espectador, ¿no? En las obras del siglo de oro lo que se busca es definitivamente es entretener al espectador, que el espectador goce, disfrute de las obras, ¿no? Que viva en esas escenas, en esos
hechos parte de su propio contexto real, parte de las situaciones que ellos vivían el día a día y sean representados ahí. Las peleas, los pleitos, las formas de vida, cómo vivían en aquella época, ¿no? A qué se dedicaban, cómo eran las peleas, las guerras entre los propios países, ¿no? Las creencias de los propios reyes, ¿no? Con respecto a sus familias, ¿no? O llamados augurios que se daban en la época. Entonces, todo esto era el contenido de estas propias obras y que van a generar también que el espectador pues se divierta, ¿no? Que el espectador se divierta, se entretenga con estas piezas teatrales. Bien, eso es con respecto, jóvenes, a estas características, a las primeras. Ahora, cuando se dirige al público, dice acá, se dirige a un público heterogéneo. ¿Eso qué quiere decir? Que en estos corralones de comedia no se marginaba y se decía, como de repente en otros momentos, podemos decir que, no, eh, este teatro solo es para la corte, ¿no? O ese teatro solo es para acá. Si bien es cierto, había dos tipos de teatro, ¿sí? Para la corte y para la parte del pueblo, pero las obras en sí, o sea, cuando se daban, ¿no? Todos podían asistir a ver las obras. Por eso es heterogéneo. Podemos encontrar una primera parte que es el pueblo, que está siempre en la parte baja, el pueblo está en la parte baja, y la parte de la realeza en los balcones. Ellos no se mezclaban con el pueblo así, pero se les permitía, ¿no? Asistir al teatro. Entonces la gente iba al teatro, se reunía en esos corralones de comedia, ¿no? Por eso que había el pueblo por un lado y la corte por el otro lado. Y así la gente espectaba pues las obras teatrales, ¿no? Entonces, esa es parte de otra característica de su importancia, ¿no? El público heterogéneo. Heterogéneo es eso, ¿no? Diferentes formas en un mismo lugar. Bien, ahí tenemos esta característica. Ahora, se recurre al suspenso debido a que ya me estás mezclando lo trágico y lo cómico, y entonces en el drama pues hay suspenso, hay un conflicto que tienes que resolver, un conflicto interno que tienes que ir disgregando y resolver, porque no puedes quedarte con el conflicto y ahí nomás me quedo con el problema, no, sino que tienes que buscar, como se dice, el desarrollo de ese conflicto. Y que no va a ser nada, pues, nada sencillo, ¿no? Hablar de ese conflicto, ¿bien? Porque ¿qué sucede, no? En toda pieza teatral siempre hay una parte, como dice, el nudo, el centro de toda la... Por ejemplo, el Puente Ovejuna. El nudo está específicamente en encontrar, ¿no? Y hacer justicia cuando Laurencia ¿no? Es capturada y raptada por el comendador. Entonces la gente quiere hacer justicia, la gente quiere recuperar y ayudar a Laurencia, ¿no? Y Laurencia también era una mujer fuerte, ¿no? Entonces ahí está el suspenso en la acción que va a hacer ella, porque ella era una mujer. Usualmente las mujeres no se defendían, no peleaban en la época, no, no. Pero aquí sí, aquí se da ese papel muy importante. La mujer es el personaje principal y toda la sociedad, no, hace escándalo, porque no, antes no se daba eso, ¿no? Ahora sí se está dando. Entonces, en la acción que va a hacer Laurencia de poder recuperar su honor, entra en suspenso, pues, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Logrará al final ella conseguir lo que anhelaba? Entonces, ahí viene toda la parte, ¿no? Que va a involucrar, pues, ¿no? A la sociedad en sí de aquella época, ¿no? ¿Qué es lo que se está viviendo? Bien, jóvenes, hasta ahí las características del movimiento o del teatro del siglo de oro. Bien, terminamos esta parte para que ustedes vayan desarrollando algunas preguntas también. Trata de temas variados. Acá sí, pues, ¿no? Los temas en el barroco sí son variados. Temas que tengan que ver con los problemas sociales, tengan que ver con este aspecto conductual, ¿no? De las personas, las normativas, las formas de vida, ¿no? Muy poco se toma en cuenta de repente el tema amoroso, ¿no? Porque recuerden que el tema amoroso en la época, pues, no tenía tanta libertad como ahora, ¿no? El tema amoroso es un tema un poco lejano, porque no se da, no hay obras, por decir, obras de teatro románticas, no, no, aquí todavía no se da, ¿no? Esos son los temas variados, tiene que ver con la sociedad, con la cultura, con el pueblo. Bien, luego de eso tenemos, para terminar ya, aquí dice la acción es más importante que los personajes. Y bien es cierto, aquí el hecho es el que cuenta.
porque el hecho es el que va a dar el mensaje, no tanto cómo lo interpreta el actor o el personaje, ¿no? No va a decir, no, yo no quiero representar ese papel porque a mí no me gusta, ¿no? Sino aquí simplemente lo que cuenta es el hecho en sí, la acción de todo el contenido. Y luego de esto, el personaje simplemente lo realiza, que no es parte de su rol, no es real, pues. Entonces la acción es muy importante en este tipo de teatros. Todo lo que va a pasar en escenario. La gente está entretenida mirando la acción. ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Van a morir? ¿Va a vivir? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a casar? ¿No se va a casar? ¿No? Cosas así, en ese momento nada más. Y emplea personajes tipo, destaca el gracioso. Esto sí es importante porque vamos a ver tipos de personajes, ¿no? En el teatro y que van a estar bien marcados, ¿ah? Por ejemplo, habla de la dama, ¿no? Una dama, una doncella, por ejemplo, no son iguales. Una dama de sociedad que tiene una edad mayor, no tan mayor, pero adulta, con ciertas características. Mayormente una dama ya estaba casada o estaba separada, ¿no? No había damas solteras. En cambio, las doncellas sí eran jovencitas, dispuestas a casarse, ¿no? Porque en este caso está representando a la doncella. Luego tenemos también a la criada, ¿no? Que está, cada rol está bien marcado. La criada, la ama, ¿no? Las sobrinas, el gracioso, como dice ahí, ¿no? El personaje cómico, ¿no? Que en otra forma es parte también de las obras. El gracioso es un personaje que se va a dar en el teatro del Siglo de Oro importante, ¿no? Porque por más que el autor, él, ¿no? Se presenta los personajes, el escenario, todo, entonces tiene que aparecer ahí, ¿no? Un personaje que cautive la expectativa del espectador, ¿no? Y que haga situaciones que sean jubilosas, que te den mucha gracia y amplíe, ¿no? Lo que sea el contenido de la obra. Eso es lo que se busca con ese personaje gracioso. Por ejemplo, en la vida de sueño tenemos a este personaje llamado eh, Clarín. Clarín es el personaje gracioso porque participa en determinados momentos de la obra, ¿no? Y compartiendo, ¿no? Con los demás, dando mucho el júbilo, la gracia, ¿no? Él, por ejemplo, le dice cuando lo capturan, él dice, por favor, no me encierren, ¿no? Yo soy Clarín. Y los soldados del rey que dicen, ay, no, ¿quién será este? ¿No? ¿Quién será Clarín? Enciérralo igual. Ah, no, es un criado. Entonces, eh, ahí se marca, ¿no? El personaje gracioso y que hace parte del teatro del siglo de oro, es una adicional, como se dice, bien, y no siempre va a aparecer. Este es el aporte que hace el teatro del siglo de oro. Hay otros teatros que no tienen ese personaje. Eso lo vamos a mencionar, jóvenes, cuando hagamos literatura peruana. Cuando hagamos literatura peruana, entonces ahí vamos a nosotros hablar de esto y recordar algunas cositas, porque eso se va a ver en el costumbrismo, el personaje gracioso, y que también en la literatura peruana se va a utilizar, porque es parte de. Y jóvenes, creo que hasta ahí tenemos nosotros todas las características que ustedes les ponen. Luego también les ponen los temas. Los temas son variados que ya expliqué. Pueden ser temas tradicionales, la historia, temas, por ejemplo, nacionales propiamente de España, extranjeros, en el caso de La vida de sueño. Por ejemplo, hablas tú del reino de Polonia y Polonia está lejanos a España, pero ¿no? También está incluido como temas extranjeros, tema de la mitología, tradiciones y cultura de España, ¿no? Entonces son los temas variados. Hemos dicho que también desarrollamos el octosílabo. Mm, ya. Bien, hasta ahí todo está claro, jóvenes. Yo creo que todo es con respecto a las características. Utiliza los versos, los personajes. Aquí en la separata inclusive les ponen a ustedes ahí el galán, que estaba hablando, por ejemplo,
la dama, el padre. Lo que hace también aquí la Nomé, en este caso, es Lope de Vega, ¿no? Lope de Vega emplea, dice, hasta 6 tipos de personajes. Entonces, en este caso, ya, ahí. Entonces, ahí creo que estábamos hablando de el galán, la dama, el padre, el viejo, el poderoso, ¿no? La criada, por ejemplo. ¿Y por qué creen ustedes que jóvenes aquí, Lope de Vega, porque eso viene por Lope, agregar esos personajes, ¿no? Que antes no se veían, ¿no? Tú hablabas de hombres, mujeres, pero no especificaba. Ah, el galán, por aquí la dama, por aquí el padre, la doncella, está bien marcado, el viejo, la criada. Es que Lope de Vega, en el teatro o en su vida personal, era un hombre bastante, pues, que se acercaba al pueblo, bastante sociable, podemos decir, no se acercaba mucho al pueblo y era muy observador. Lo que hacía Lope de Vega era observar a estas personas. Él decía, no, una criada no es igual que una dama. Las costumbres que tenía la criada era distinta a lo que hacía una dama. La criada ayudaba a la dama, atendía a la dama, y la dama, pues, no, era una persona de sociedad. Entonces, cuando él crea sus obras, crea justamente este tipo de personajes para poder marcarlos y diferenciarlos. Y utiliza mucho el personaje femenino porque también a él le gustaban mucho las mujeres. Lope de Vega se casó muchas veces, ¿no? Y cuando siempre le preguntaban, ¿no? Porque siempre se casaba, se divorciaba, se casaba y así, o algunas esposas morían jóvenes, él decía que así conocía muchos temperamentos femeninos, porque no todas eran iguales, ¿no? Que sí conocía y esas características de estas damas, doncellas que él conocía, luego las utiliza y las lleva como parte de sus personajes. Porque una pastora no era igual que una criada, no era igual que una dama, que un padre, ¿no? Que un galán que cortejaba a las chicas. Entonces, todo esto él justamente lo va a incluir en el teatro y así el teatro va creciendo. Y el teatro en este siglo de oro se hace importante, ¿no? Justamente debido a estos personajes que se van a utilizar. Y sobre todo el personaje gracioso que ya les comenté, ¿no? Que es parte de. Bien, jóvenes, hasta ahí alguna pregunta, alguna duda para seguir avanzando. Ya hemos hablado del teatro cortesano y justamente creo que las primeras preguntas que ustedes tienen de esta semana, antes de comenzar la vida de sueño, sí está. A ver, tienen una característica en la pregunta número 1. De ahí nos vamos al descanso. Tienen acerca de las características. A ver, vayan viendo, jóvenes, la pregunta número 1, la pregunta número 2, que tiene que ver con lo que acabo de explicar, la 3, la 4, de ahí ya viene recién la vida de sueño. A ver, vayan desarrollando, jóvenes. Ya me dice rapidito, nomás ya tienen las respuestas ustedes, qué rápido, chicos. A ver, déjenlo que los demás también desarrollen, lean bien, ¿no? Lo que les va a indicar. A ver, Lorena ya respondió, dice. Rosaura, ¿no? El primero es una pequeña escena, ¿no? Un pequeño, en este caso, versos de Videsueño, que dice rasgos estilísticos del barroco, que se evidencian en los versos citados de la comedia La vida sueño de Pedro Calderón de la Barca. Ya, entonces ahí te ponen ahí y tú tienes que ver. Dice Rosaura, no quise darte parte en mis quejas, Clarín, por no quitarte, llorando tu desvelo, el derecho que tienes al consuelo, que tanto gusto había en quejarse. Un filósofo decía que al trueco de quejarse habían las desdichas de buscarse. Entonces me dice, como me dice rasgos estilísticos, tengo que ver, pues, ¿no? ¿Qué rasgo de forma voy a encontrar aquí? Entonces voy leyendo cada alternativa y voy analizando. Imágenes recargadas como producto de los usos de las metáforas. Pero si uno analiza, ¿no? En este caso, el texto definitivamente utiliza metáfora, no directamente, no hay que sustituir nada ahí, ¿no? Hay un recurso más que la metáfora, es el llamado hipérbato. Eso sí se está utilizando de manera constante, ¿no? Sobre todo en la parte final de los versos.
Porque cuando dice no quise darte parte, aquí está normal, no hay hiperbato, tampoco hay metáfora, porque se dirige directamente a la persona, al deseo, o sea, no hay una sustitución de elementos. Pero en la parte final sí, viene la parte del hipérbato, cuando dice, ¿no? Que tanto gusto había en quejarse, un filósofo decía, ¿no? Entonces ahí el orden, ¿no? Donde está la parte donde dice un filósofo decía, pues debe estar en un inicio, ¿no? Y ahí por lo menos ya tenemos. Esto debería decir así, un filósofo decía que tanto gusto había de que quejarse, que había en las desdichas de educarse a trueco de quejarse. O sea, ahí sí hay un hiperbato. Bien, en la C, alusiones a la mitología grecolatina no hay, porque no hay ninguna palabra aquí que me diga que estamos hablando de mitología griega. Utiliza constantemente los versos octosílabos o endecasílabos, dice. En el caso de vida y sueño, solo utiliza octosílabos, endecasílabos no utiliza. Y mayormente son octosílabos. Y la E, oposición de conceptos para caracterizar a los personajes. Y aquí tampoco se están visto la oposición de conceptos. Por lo tanto, la respuesta en la 1 es la B. En la 1 es la B. Bien, muy bien. Profesora, Ahí lo han hecho. disculpe, una consulta. Dime. Cuando menciona rasgos estilísticos, o sea, entra todo, rasgos formales, de cómo todo, ¿entra todo o es específico sobre alguna cosa? Ah, ya. Cuando hablamos de rasgos estilísticos, estamos hablando de la parte formal. ¿Sí? La parte formal que es uso de todo lo que es figuras literarias, uso de metáforas, hipérbatos, recursos estilísticos, estamos viendo lo que están las características. Estamos viendo las alusiones mitológicas, los contrastes, los versos, es todo eso. Estilístico viene de forma, toda la parte formal, no de contenido, ¿no? Los versos octosílabos, ¿no? Como te digo, mitología griega, las figuras literarias, a eso se refiere. Que son los rasgos más que tú puedes encontrar en el enunciado. Porque, por ejemplo, si yo te digo, a ver, la vida es una representación ahí, ¿cómo te das cuenta de ello? No, ahí no te marca, porque se está hablando de acá de Clarín, se está hablando de una persona. Entonces, hay características que no se pueden encontrar. Las características más comunes que te van a preguntar cuando dice rasgos estilísticos es si el verso o poema presenta alusiones mitológicas. Y para que diga eso, tiene que tener, obviamente, elementos de la mitología, ya sea nombre de seres mitológicos, monstruos, ¿no? O propios de la época, cíclopes, eso. Luego, cuando te habla de otra característica, tiene que ver con figuras literarias, ya sea la metáfora o sea el hiperbol, que son los más comunes. Otro rasgo es el conteo, la métrica, ¿no? Que tienen que ser versos octosílabos, por ejemplo, ¿no? Y marcado por el caso también la rima, ¿no? Ahí sí, eso sí se puede ubicar en unos versos, no se va a ubicar todo, ¿ya? Entonces, esos son los tres rasgos más importantes que tú debes ubicar. Hay cosas que de repente no se pueden ubicar. Bien, entonces para la número 1, jóvenes, la respuesta es la B, ya en este caso. Ok, gracias, profesora. Ya, listo. Vamos a todo, creo que nos toca recreo ya todavía. Sí, la hora. Ya, creo que ya estamos en el recreo. Regresamos. Sí, a las 4:05, por favor, vayan haciendo. Ya me dijo que la 2 era la D. Muy bien, pero vamos a explicar por qué es la D. Y si tienen ustedes alguna pregunta también. Bien, vayan a su descanso, chicos. Regresamos. Ya, chicos, regresamos. Bien, ahora sí, continuamos. A ver, con las preguntas estábamos, ¿no? En la pregunta 2 estábamos jóvenes. A ver, entonces en la 2 me decía, por ahí me he marcado la D, en la comedia de la vida y sueño, el personaje principal atraviesa, ya ahí tengo todas las respuestas, ya, qué rápido, muy bien, Lorena, por distintas estancias, inicial en la prisión, ya. Luego despierta en el castillo como príncipe, después retorna a la prisión y por último, liberado por el pueblo, asume el reinado de Polonia. ¿Cuál es el tema distintivo del barroco que representa la secuencia de los hechos descritos? Entonces, cuando hablamos de acá, tema distintivo, estamos hablando justamente que tiene que ver con una de las características del barroco. Entonces, está diciendo aquí que el personaje va cambiando de escenario, va cambiando de un lugar a otro, luego regresa, ¿no? Primero es prisionero y termina siendo rey. Entonces, hay ciertos cambios.
que hay en el transcurso de todo lo narrado. Entonces, contrastes no hay, la vida como una representación tampoco, porque él está cumpliendo diferentes roles dentro de su propia, como personaje, ¿no? No está representando específicamente un valor o algo que tenga que ver con lo divino. Falta de inestabilidad en el mundo y fugacidad de la existencia humana. Bueno, él está vivo, no se ha muerto, ¿no? Entonces, lo que se va a acá es lo que se describe y lo que hace el protagonista, ¿no? Eso quiere decir que hay cambios radicales, ¿no? De prisionero, ¿no? A príncipe y luego a rey. Entonces son los cambios radicales. Y finalmente se queda como rey, no es que regresa y vuelve a ser prisionero, sino que va cambiando y eso lo hace de manera constante. Primero, ustedes saben que inicia encerrado, luego sale, luego regresa a la celda, luego vuelve a salir y finalmente es rey. O sea, hay cambios abruptos ahí, ¿no? Y a eso lo podemos considerar nosotros como los cambios, o lo llamamos la inestabilidad, ¿no? Que es uno de los conceptos que se da en el barroco, ¿no? La inestabilidad, ¿no? La vida como representación, no, la inestabilidad, no con la vida como representación, sino la inestabilidad y los cambios que hay en él. Sería en la número 2, la D. En la número 3, el estilo del teatro español pretende alcanzar un mayor qué. Por ello, que tiende a combinar, ya, me ponen por ahí, a ver, un mayor entretenimiento y puede combinar diversas formas métricas, no, porque no estamos hablando en este caso, la métrica solamente es para el tipo de poesía que se da en versos octosílabos, no diferentes. Dramatismo y leyenda histórica tampoco. El suspenso y metáfora no se ha hablado de ello. Ya, retorcimiento formal, en este caso, alcanzar un mayor y por ello se tiende a combinar ficción y realidad, porque cuando uno utiliza el retorcimiento formal, ¿sí? No estamos, son figuras literarias, así que yo no puedo, con una figura literaria cambiar realidad a ficción. Y suspenso y metáfora hipérbato, en este caso, el teatro, ¿sí? En el teatro, si bien es cierto, más que suspenso, ¿sí? Hay un tema, ¿cómo se dice? Una acción dramática, ¿no? El suspenso es uno de los temas, pero no es parte de su característica. Y acá dice, para alcanzar mayor realismo, por ello se tiene a combinar lo trágico y lo cómico. Es una característica importante del teatro, porque si mezclas, generas una nueva forma llamada drama. Y esto es un aporte del teatro barroco en sí. La respuesta en la 3 es la A, no es la C. Ya es la A. Y para terminar, la 4, una característica del teatro cortesano es la tendencia a la reflexión. Este rasgo se puede apreciar en la obra La vida y sueño. Ahora me voy a La vida y sueño, que todavía no lo hemos visto. Bueno, pero ya, vamos a responder por ahí, pero explicando se van a dar cuenta. Por el constante empleo de, o sea, un rasgo específicamente del teatro cortesano, en este caso en Vida y Sueño, es el monólogo. Ya lo dejamos ahí porque voy a explicar, ¿sí? Esta pregunta 4 era para explicar ya con el contenido de la obra. Bien, entonces nos vamos ahorita, para que puedan entender bien esto de la 4, a la obra en sí. Bien, y nos vamos ahora a Pedro Calderón de la Barca, ya para que puedan ustedes entender lo que es la vida y sueño. Pedro Calderón de la Barca, como ustedes tienen ahí, ¿no? Es uno de los máximos exponentes, en este caso, del teatro cortesano. Bien, él inicia su carrera desde muy joven, ¿no? Sus padres tenían mucha tendencia al aspecto religioso, dedicados mucho a servir a la iglesia, por lo tanto también él se va a dedicar a ello, termina estando siempre en una orden sacerdotal, ¿no? Estudia en la Universidad de Salamanca y bueno, toda su vida también se dedicó en esa época pues a defender la corona española, tenía experiencia en armas, ¿no? Que es lo general, y ya luego de edad adulta comienza, ¿no? A escribir, ¿no? Sus primeros libros. En la época jóvenes, a todas las piezas teatrales que habían en la época se les llamaba comedias. Es decir, La vida es sueño es una comedia, no por su contenido, sino porque ellos usaban el término comedia como decir obra literaria. Lo que tú hoy en día llamas obra literaria, ellos le decían comedias, porque inclusive cuando iban al corralón, ellos decían, vamos a ir al corralón a ver comedias, pero no necesariamente adentro, tenías que ver obras que tengan que ver con la comedia, puede ser drama, puede ser tragedia. O sea, comedias es el término propio de la época del siglo XVII del barroco. Hoy en día nosotros sabemos que el término comedia tiene otro significado, ¿no? Entonces ellos decían así a las obras, a cualquier pieza teatral.
Por eso que cuando él dice acá, en el caso de Calderón de la Barca, dice autor de 120 comedias, es decir, de 120 obras. Eso no quiere decir que todas sus obras son comedias, porque no es así. Ese término se usaba cuando se hace referencia a obras, Y en total tuvo 120 obras, mejor dicho, que son llamadas comedias. Pero no estamos hablando del contenido, sino de la estructura en sí. Mayor representante del teatro barroco con tendencia cortesana al siglo de oro. ¿Ya? Porque cuando ustedes vamos a analizar, se van a dar cuenta que también en su separata les ponen un término así, y entonces, y la pregunta, siempre han preguntado esto, ¿no? Porque siempre han preguntado. En su separata dice, por ejemplo, escribió 120 comedias, y al costado dice, el término comedia alude a la obra de teatro de la época. Bien claro, alude a la obra. Y luego dice, comedias se refiere a las obras. O sea, él escribió comedias, La vida y sueño, no está diciendo que La vida y sueño es una comedia, porque cuando uno analiza formalmente La vida y sueño no es comedia, es drama. Entonces, acá estamos hablando de obras en general. La vida y sueño, El alcalde Salamé, mayor monstruo de los celos, etc. Y sí lo divide en autos sacramentales, que son piezas religiosas, el gran teatro de este mundo y una más que tiene por ahí. Porque no escribió más que 3 autos sacramentales. Ya hay que tener en cuenta ahí. Ahora, si vamos a los rasgos formales, ahora sí, de La vida y sueño y analizo. Si La vida y sueño es una comedia porque es una obra, pero yo cuando analice la obra por su contenido, ahí voy a tener esto. Y este análisis sí es un análisis completo, porque esta obra, como pertenece al barroco, pues tiene un análisis específico, ¿no? Pertenece al género dramático, la especie es un drama filosófico. Y es un drama filosófico porque Segismundo está buscando su identidad, quién es. Y para buscar esa identidad, quién es, muchas veces utiliza la técnica, el llamado monólogo. Él casi siempre está hablando solo, porque está solo en la torre encerrado. Y siempre se justifica sus diálogos. Él habla y habla, ¿no? Y cuando alguien lo escucha, ahí recién, ¿no? Y dialoga con Clotaldo cuando Clotaldo le va a enseñar algunas cosas de la vida, le enseña a escribir, le enseña las cosas básicas. Pero él mayormente está hablando solo, porque para ahí solo. Y siempre está buscando cómo, ¿no? Encontrarse consigo mismo, para saber quién es él. Entonces, esa es la parte donde él se va a mostrar mucho el drama filosófico. Los versos, como ya les mencioné hace un rato, aquí, por ejemplo, este es un monólogo. Ahora, si hablamos de versos, es cada uno de las formas como Segismundo, ¿no? Nos transmite ese monólogo, pero son versos cortos, enunciados cortos. Ya, a eso le llamamos versos octosílabos, que solo se va a dar en el teatro barroco para esta obra. La rima es consonante perfecta, porque rima consonante y vocal. Bien, luego está dividido en 3 jornadas. Le decía jornadas, ¿por qué? Recuerden a Lope de Vega. Lope de Vega trabajaba las obras en 3 actos. Acto 1, acto 2, acto 3, 4, lo que había en la época. Entonces, Calderón de la Barca decía, y él como era un hombre culto, también decía que tenía que su teatro ser diferente al del pueblo. O sea, el teatro del pueblo era para el pueblo. Entonces, esa diferencia lo marcaba con ciertos términos. Y él decide llamar a esta parte de la obra, ¿no? Decir, en vez de decirle, se divide en 3 actos, yo le digo jornadas. Una jornada es como un acto. Cada jornada tiene escenas, así que es lo mismo, simplemente que es el término nada más, ¿ya? Pero se conoce como jornadas. El carácter es alegórico. En este caso, cuando hablamos de alegoría, estamos viendo las representaciones que se hacen, ¿no? Dentro de la obra, ¿no? Que representa, por ejemplo, Clarín, que representa ese personaje gracioso, que representa a Rosaura, que la justicia, la mujer, ¿no? Cada personaje tiene una representación alegórica, simbólica, que es elevada. Bien, del lenguaje esculto, elevado, propio de la época, ¿no? Estamos hablando del lenguaje del castellano del siglo XVII. Y el estilo exolemne, pues que apunta, como se dice, a la meditación, a la reflexión, ¿no? Porque a eso va a apuntar esta obra. Hay mucha reflexión de ahí de lo que es un drama filosófico. Rasgos culturales está ambientada en Polonia, ¿no? Y los personajes son de la nobleza, es decir, de la corte. El pueblo participa, sí, pero mayormente la historia está centrada en la sustitución de un reino, ¿no? Que es el reino de Polonia. Bien, un ratito que está por acá. Sí. Y ya, con eso terminamos entonces. Bien, jóvenes, entonces ahora nos vamos, después de esta parte de los rasgos formales que ustedes tienen ahí, nos vamos al argumento en sí, ¿ya? Nos vamos al argumento.
Bien, entonces vamos a especificar el argumento en estas 3 jornadas que se les presenta a ustedes, ¿ya? Porque son 3 jornadas. Ya. Primera jornada. Bien, entonces vamos a mencionar algunos antecedentes generales de la obra, ¿no? Para poder tener en cuenta. Entonces, en el castillo, el rey Basilio, ¿sí? Va a tener un hijo y cuando nace su hijo, los astros le van a decir que su hijo va a ser un mal hijo. Va a ser un mal hijo, va a gobernar mal. Entonces, esta creencia de los astros era propio de la época, pues, ¿no? Y Basilio, ¿no? Decide encerrar a su hijo. Y también, ¿por qué? Porque se dice de que su esposa, antes que naciera Segismundo, también soñó. Y soñó que su hijo iba a caer en desgracia. Y luego la señora murió. Entonces, todo esto que estaba pasando en la familia, al rey, pues, ¿no? Hacía de que él se crea en los astros, ¿no? Y se quería salir de duda de lo que la esposa le había dicho, que había soñado, y sin embargo los astros también le confirmaron de que eso era cierto. Entonces, por eso él decide, ¿no? Encerrar a su hijo. O sea, la gente sabía que el rey había tenido un hijo, pero nadie sabía dónde estaba. Usualmente los reyes mandaban a sus hijos a que se eduquen a otros reinos y luego lo traían para gobernar. Así que la población no sabía mucho de dónde estaba Segismundo. Bien, por un lado, entonces, ¿qué hace el rey? Hace una torre, ¿no? A las afueras y a las espaldas del castillo, ¿no? Donde la gente pues no va, está en la parte desértica y sobre todo de noche pues nadie anda por ahí, a nadie se le ocurre porque es parte, ¿no? Del castillo en sí. Entonces hacen, ¿no? Esta torre y ahí va a vivir encerrado 6. Bien, jóvenes, entonces más o menos para que tengan ustedes la idea de cómo se llega a esto, ¿no? Entonces la historia se inicia en la jornada número 1, cuando Segismundo vive encerrado en una torre, ¿no? A las afueras del palacio, y lo va a cuidar Clotaldo, que es el ayo, lacayo, el criado del rey Basilio, por ello, su brazo derecho. Él le sabía todos los secretos al rey. Y una de las cosas que sabía Clotaldo era que Segismundo era su hijo. Y por los astros él estaba encerrado ahí. Clotaldo era la única persona que Segismundo veía. Segismundo solo veía a Clotaldo, no veía a otras personas. Así que se había acostumbrado a él durante todos esos años. Había crecido él ahí, mejor dicho. Y Clotaldo lo iba a visitar de vez en cuando, prácticamente casi a diario, dejándole la comida y todo ello. Era un secreto que se sabía solamente Clotaldo y el rey Basilio. Un día aparece la señorita Rosaura, vestida de caballero, con su personaje gracioso, su criado, mejor dicho, llamado Clarín. ¿De dónde venía Rosaura? Rosaura venía de Moscovia. Moscovia era un pueblo más allá, otro reino, ¿no? Y ella venía de ahí vestida de hombre, ¿por qué? Primero venía buscando a su padre. Rosaura tenía una madre llamada Violante, que cuando ella muere, le dice a Rosaura, ándate a Polonia y busca a tu padre. Y le dio una daga, la pequeña espada, una daga. Muy fina, por cierto, ¿no? Le dice, esta daga le perteneció a tu padre. Cuando tú vas a Polonia y busca a los nobles, le enseñas la daga y lo van a reconocer. Entonces Rosaura, enmarcada por ello, decide ir a buscar a Polonia, ¿no? Y solo tiene que cruzar la frontera de Moscovia a Polonia y cruzar la frontera y pasarse a Polonia. Entonces, como ella era mujer, ¿no? Entonces, ella decide vestirse de hombre para pasar desapercibida porque en la calle, pues las mujeres no andaban hasta esas horas de la noche, ni escapaban, mayormente los hombres iban en misión. Entonces ella por eso se va con Clarín. Clarín es su criado y Rosaura le pide que lo acompañe. Clarín al principio tiene miedo, pero le dice, bueno, ¿no? Te voy a acompañar. Y de paso fue que sea el viaje divertido, ¿no? Porque Rosaura no quería viajar sola. Entonces, para esto también Rosaura en Moscovia había conocido a Astolfo, a un joven opuesto, muy, ¿no? Muy simpático él. Ella lo había conocido y él había cortejado y la había enamorado también. Pero luego él desapareció, pero él le había prometido matrimonio. Entonces Rosaura, ¿no? Como está buscando a su padre, porque su madre ya falleció y le ha pedido que lo encuentre, entonces decide pues buscar a Polonia y de paso se encontraba pues el famoso Astorga, ¿no?
Entonces, este, Rosaura se va con Clarín, están por el bosque andando, ¿no? Cruzan la frontera, están con su caballo, y por ahí hay una tormenta fuerte, ¿no? Llueve, llueve, el caballo se asusta y se quedan ellos solos. Y tenían que buscar un refugio porque era de noche, ¿no? Y ellos se van, se van, se van. Y dicen, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? No están buscando. Y ven una torre por ahí. Ah, eso está abandonado, vamos allá. Y se van para allá. Y una vez que entran allá y llegan allá, se van a dar con la sorpresa que están buscando cómo meterse a la torre y entra por una puertilla que está semi-juntada, empujan, es de noche, Rosario está un poco asustada, ¿no? Clarín también, porque no, es un lugar desconocido. Y escuchan que alguien está hablando solo, escuchan movimientos de cadenas, ¿no? ¡Ay! Y ellos se asustan, pero ¿no? ¿Qué pasa acá, no? ¿Quién está acá? O sea, ¿no? Ven, escuchan, sienten una puerta y hay un hombre que está hablando, pues, ¿no? Un hombre que está hablando ahí solito y es justamente Segismundo, ¿no? Que estaba en la torre encerrado, encadenado ahí. Y él decía eso, ¿no? Ay, mísero de mí, ay, infeliz, apurados cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí? Contra vosotros naciendo. Aunque sí nací, ya entiendo. ¿Qué delito he cometido? Bastante causa he tenido, vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Y el mundo está hablando, pues, ¿no? Y ellos se asustan, dicen, el mundo los escucha. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Quién me está espiando? ¿No? Y él dice, Clotaldo, ¿eres tú? Porque lo único que ella iba a Clotaldo. Y ellos no responden porque Rosario está asustada, ¿no? Y dices, imagínense, es como si fuera un monstruo ahí encerrado, ¿no? Está bien oscuro de noche. Y entonces, en eso que ellos están ahí, ¿no? Y Segismundo le dice, ¿quiénes son ustedes? Y ahí Clarín habla, ¿no? Que eran dos personas que venían de Moscovia y que no tenían dónde quedarse. Y tú que estás acá encerrado. Y ahí Segismundo comienza a hablar, pero siempre lamentándose de ese encierro, ¿no? Ustedes son intrusos, ahorita va a llegar mi ayo, y así comienza a hablar. Y en eso que están ellos hablando, ¿no? Lo poco que podían conversar, Segismundo escucha, ¿no? La voz ve vestido un hombre, pero ve que se da cuenta que es una mujer. Dice, o sea, ¿quién es usted? Porque sonaba raro, ¿no? Y como Segismundo nunca había visto una mujer, le parecía raro también, pues, ¿no? O sea, la voz que escuchaba detrás de la puerta, ¿quién eres tú? No te escucho igual. Y en esa llega Clotaldo. Y cuando Clotaldo llega, lo sorprende a estos jóvenes, ¿no? A Rosaura, y llaman al ejército, ¿no? Para que los aprese, porque ¿qué hacen dos hombres ahí, ¿no? Escondidos en una torre donde no les pertenece, ¿no? Y entonces, los apresan y se los llevan. Segismundo le dice, pero Clotaldo, ¿por qué has hecho eso, no? Si son dos personas que están buscando un lugar donde pasar la noche, y él dice que no, que nadie debe interrumpir aquí en la torre, ¿no? Y que el rey ha ordenado a aquella persona que interrumpa la torre, pues será encarcelada, ¿no? Y también pecaban de ser muertos. Entonces, pero Sigismundo le dice, ¿pero por qué? Habla con ellos están aquí de pasada, no les hagas eso, le dice Sigismundo, ¿no? Pero Clotaldo se los lleva y se los lleva al palacio, ¿no? Y ahí en el palacio los entrevista y entonces ellos están, asustados, ¿no? Clarín y Rosaura. Y Clotaldo le dice que por qué habían entrado ahí, un lugar que no, ni dónde eran, y dice que son de Moscovia, y que estaban pasando por ahí, les cuentan todo lo que había pasado, y por eso que solamente estaban pasando, que por favor los dejen ir, que ella está buscando a un padre, y cuando ella le dice, pero padre, y ahí donde ya viene la duda, ¿no? Si era un hombre o una mujer, y es ahí le dice, sí, porque yo no he venido acá a buscar, y yo no sé quién era este hombre, yo quiero encontrar a aquella persona, y usted es un caballero, le dice por la Clotaldo, porque era un caballero, pues, ¿no? Él pertenecía a la corte. Y entonces le dice, sí, yo soy del rey, su lacayo, el fiel lacayo más importante. Ah, entonces si tú eres el fiel lacayo, entonces tú debes saber de quién es esta espada, dice, ¿no? Esta daga. Y le enseña, pues, ¿no? Y ahí Clotaldo se queda anonadado, ¿no? Porque este, él sabía, le dice, ¿y quién te dio esto? ¿De dónde lo robaste? No, no lo robé, le dice ella, ¿no? Esto fue de mi madre. Mi madre me dijo que viniera a Polonia y se lo entregara al primer noble que encuentre y que él va a saber quién soy yo. Y entonces él le dice, y Clotaldo lo reconoce a ella, ¿no? Porque era su hija. Y entonces le dice que, pues, que está muy difícil de actuar con ellos porque el rey había ordenado que aquellas personas que interrumpieran su secreto, pues se les dé pena de muerte. Pero ahora tú eres mi hija, le dice, ¿no? ¿Y por qué estás? Ah, antes que diga que es tu hija, le dice, ¿por qué estás vestida así? Porque la escuchaba, no, es que le dice, yo estoy vestida de varón y se saca la capa.
yo soy mujer, yo soy Rosaura. Y ahí es donde se entera, ¿no? Que es su hija. Y él dice, ¿qué? O sea, tú conoces, sí, yo conocí a tu madre hace muchos años. Y ahí le dice, ¿no? Y Clarín se queda sorprendido entre juego y gracia. ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sabía, ¿no? Porque él se lo dice gracioso. Y así se enteran, pero ahora tienen que pedirle clemencia al rey. Así que, porque los soldados habían visto esto y todo. Entonces el rey, cuando Clotaldo va y le cuenta al rey, le dice de que eran dos intrusos que habían entrado a la casa y que estaba preocupado porque la pena era de muerte, pero uno de ellos era su pariente y entonces no lo podía matar. Entonces el rey le ordena a Clotaldo que estas dos personas pues se queden en el palacio, a ser criados, ¿no? Porque no podían salir del palacio porque si no el secreto se iba a conocer. Y como ya estaba en duda el secreto, entonces en ese momento llega Astolfo, el duque de Moscovia, y llega Estrella. Eh, Astolfo era sobrino del rey y lo mismo Estrella, eran hijos de sus hermanos. Entonces, como el rey Basilio estaba supuestamente solo, tenía que dejar el reino a alguien, que era Estrella y Astolfo, que ellos eran primos por descendencia. Y Astolfo estaba contento porque él iba a ser el rey. Y Estrella, bueno, porque es parte de la norma casarse con la familia. Entonces Astolfo llega todo arrogante y le dice, tío, bueno, no estoy acá visitando, pero ya es hora, pues, ¿no? Que ya cuando voy a asumir el reino, tú me has prometido, mi madre por eso me ha mandado de Moscovia aquí, y bueno, a casarme con mi primo. Y Basilio le dice, sí, está bien, yo te he prometido que tú vas a ser el rey, porque así hemos pactado, pero le dice, porque Astolfo le dice, usted no tiene hijos, así que aquí le va a dejar. Y ahí es donde el rey Basilio le dice, no, yo sí tengo hijo. Dice, ¿cómo, tío? Ahí le dicen que él tenía un hijo y que pronto se enterará. Entonces ya como que a Astolfo le queda que, y Estrella también se sorprende, ¿no? Porque ¿de dónde? Si nunca sabían nada de él. Entonces Clotaldo le dice al rey Basilio su verdad acerca de su pariente. Entonces el rey lo perdona y le dice ahora Clotaldo, pero así como han entrado ellos, cualquier hombre puede entrar ahí a la torre y descubrir el secreto. Y el secreto está en riesgo. Así que tenemos que decir nosotros la verdad, ¿no? Decir a la corte y presentarse a Sigismundo para comprobar si es cierto que va a ser un hombre agresivo. Entonces el rey le dice a la corte de que su hijo está de regreso y que su hijo va a venir. Ya todo el mundo pensaba que él estaba lejos, pero él estaba en la torre encerrado. Entonces lo que hace Clotaldo es vestir a Segismundo con sus mejores trajes, ¿no? Segismundo sale por primera vez, pues, ¿no? A la corte. Segismundo está semidormido porque luego Clotaldo le da algo de beber para que él se duerma, o sea, está semidormido y no pueda de repente actuar mal. Y Segismundo estaba así, pues, ¿no? Y es ahí donde Segismundo sale de la torre, lo llevan bien vestido y lo llevan al palacio y lo presentan ante la corte. En la corte se encontraba estrellas, Astolfo y mucha gente importante, el rey. Y Segismundo, como está semidormido, que se despierta, dice esto, se coge la cabeza y se siente maravillado Segismundo porque piensa que está soñando, piensa que todo eso es un sueño, no sabe que es real, porque está confundido. Y se acerca donde están las doncellas, pues, y ahí la ve a Estrella, y Estrella era muy bonita. Y él nunca había visto una mujer, pues, ¿no? Siempre había visto a hombres, y le decía, Clotaldo, Clotaldo, ¿no? ¿Qué me está pasando, Clotaldo? ¿Dónde estoy, Clotaldo? Estoy soñando, ¿qué? Él está preocupadísimo, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la parte de la prueba, estamos en la jornada 2 ya, ¿no? Entonces, Basilio llevan a la corte y Segismundo sigue confundido. Por ahí Segismundo se acerca donde está Astolfo para tocar a Estrella, darle la mano, que él quería tocarla. Y Astolfo le dice que se retire, ¿no? Que se aleje. Y es el príncipe, no puede estar tocando a las doncellas. Entonces Segismundo está confundido, se quiere ver a las demás personas, camina, ¿no? Y ahí vienen por ahí los soldados que lo saludan y al final viene un soldado quien al ver al príncipe, ¿no? No lo había visto, se lo saluda, quiere acercarse, Segismundo está todo un poco ofuscado, no sabe dónde está y sin querer pues coge la mano y lo maltrata al soldado y el soldado se cae por la ventana. Entonces, este actuar de Segismundo, que estaba semidormido, hizo que el rey decida volver a encerrar a Segismundo, porque se dio cuenta de que su hijo era agresivo, que su hijo no estaba bien y así no podía gobernar. Entonces, por eso de que Segismundo, entonces se vuelve al encierro, ¿no? Y lo vuelven a encerrar y estando ya en el encierro, ¿no?
Astolfo, como acá dice, Astolfo va a buscar a Segismundo y le dice que un rey así enfermo no puede gobernar Polonia, así que él va a ser el rey. Todavía le dice, ¿no? Un poco arrogante, ¿no? En las jornadas vamos a encontrar otros monólogos, y este es uno de los más importantes también, ¿no? Porque acá dice Segismundo: sueña el rico en su riqueza, ¿qué más cuidados le ofrece? Sueña el pobre que padece, su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Y luego dice: yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Y esta es en la segunda parte. Sigmund está confundido. Sigmund no sabe lo que si ha vivido ha sido real o ha soñado. Y Clotaldo, cuando viene a visitarlo y a ver lo que se ha despertado, Clotaldo le confirma: no, le dice: Sigmundo, tú has soñado. Entonces el mundo viene, pues, ¿no? Confundido a meditar qué es lo que está pasando, no entiende, él ha visto personas y ahora no, le dicen que es un sueño. Entonces él está confundido, definitivamente. Esto pasa a todos jóvenes en la jornada número 2. Y ya para terminar, después de estos sucesos, obviamente todo lo que está pasando en la corte, el rey Basilio ordena a que vuelvan a encerrarse en el mundo, y ahora está decidido que Astolfo y Estrella pues sean los herederos a su trono, porque él ya estaba cansado y que ahora estaba viendo que su hijo iba a actuar de una manera agresiva, ¿no? Y que se estaba cumpliendo de los astros. Entonces vuelven a encerrar a Sigismundo, y ahora esta noticia de lo que está pasando llega a oídos de Rosaura y Estrella. Y Rosaura y Estrella, sobre todo Estrella, ¿no? No quiere que Astolfo, no quiere casarse con Astolfo, y mucho menos que Astolfo gobierne, porque era un hombre déspota. Entonces ella, con Rosaura, le cuenta a Rosaura, y Rosaura dice: ¿qué podemos hacer, no? Le dice para que esto no suceda, porque Astolfo va a abusar prácticamente del pueblo. Entonces a Estrella se le ocurre que manden a Clarín a traer a algunos gente o caballeros del pueblo, diciéndoles que el rey ¿no? Ha ordenado, ¿no? El encierro de su hijo Segismundo. El pueblo no sabía esto, pues, ¿no? Entonces, es por eso que Clarín va a la calle y busca a los nobles, diciendo después que el príncipe Segismundo está vivo, ¿no? Y que el príncipe Segismundo va a gobernar. Entonces, porque el pueblo definitivamente no quería a Astolfo. La gente no le caía bien a Astolfo y no lo quería. Entonces, al enterarse de que el príncipe Sigismundo está vivo, y es ahí donde el pueblo decide levantarse. El pueblo decide levantarse, ¿no? Y, como se dice, a reclamar, ¿no? El pueblo quiere reclamar, ay, perdón, acá, y ya. El pueblo, estamos acá, ¿no? El pueblo quiere reclamar, mejor dicho, ¿no? Lo que está sucediendo, y que no quiere que Astolfo gobierne, y quiere que lo presenten al príncipe Segismundo, ¿no? Porque no quieren que gobierne Astolfo. Entonces el pueblo se levanta, se declara en rebeldía, y la gente se va al palacio, todo ofuscado, molesto, exigiendo al gobierno que permita que su hijo Segismundo gobiernen. Y para eso el pueblo entra al palacio, libera a Segismundo, ¿no? Y toda una confusión ahí, Segismundo es liberado, ¿no? Y el rey Basilio, al ver que todo el pueblo se une en esta causa, y que prácticamente él se queda solo, entonces él se siente, ¿no? Muy, muy mal por todo lo que él había hecho, ¿no? Porque él había encerrado a sus hijos, y Segismundo pues estaba demostrando al momento de salir de su prisión con la gente del pueblo que era un hombre valiente, ¿no? No salía huyendo, que era un hombre con mucha, ¿no? Templanza, fuerza, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo sucedido, ¿no? Aparte que el pueblo, por su lado, tampoco aceptaba de que Astolfo sea el rey. La gente no lo quería a Astolfo, porque era arrogante, déspota, ¿no? Entonces la gente no estaba de acuerdo con que sea Astolfo el rey, por eso que la gente se levanta en revueltas, toman el palacio, liberan a Segismundo, ¿no? Capturan al rey, ¿no? Y hay toda una revuelta ahí, ¿no? Entonces Segismundo, de todo lo que ha pasado en este tercer acto,
¿no? Decide entregarse, ¿no? Decide prácticamente entregar el reino, ¿no? A su padre, pero su padre le dice de que el reino le pertenece a él, porque él es el príncipe, ¿no? Y Segismundo no juzga a su padre, al contrario, Segismundo entiende porque su padre, al contrario, también se arrodilla, le pide perdón al hijo, le dice, hijo mío, perdóname por las cosas que yo te hice, ¿no? Porque yo me dejé llevar. Y Segismundo lo entiende porque, ¿no? Él se da cuenta de que su padre era un hombre bueno, que simplemente lo que hacía era proteger al pueblo y que no necesariamente lo que digan los astros era cierto, ¿no? Y él iba a ser el hombre que se creía, él era un bueno trabajador, y entonces trata de entender a su padre, y es así como Segismundo, ¿no? Perdona a su padre, ¿no? Lo perdona a su padre para que su padre pueda descansar en paz, porque ya está bastante mayor. Y bueno, por un lado es esto, y por el otro lado, pues Segismundo ya va a ser nombrado rey de Polonia, la gente lo nombra, lo corona como rey, y luego, Segismundo, ¿no? Rosaura le dice, pues le cuenta su problema, ¿no? Que ella estaba ahí de pasada, que ella, ¿no? Había sido también cortejada por Astolfo y Astolfo no le había prometido matrimonio y no se quiso casar con ella nunca. Y no sabía, ella no sabía que lo encontraba ahí, así que todo le cuenta y al final, Segismundo, por ser el rey, ordena de que Rosaura se case con Astolfo y él casarse con Estrella. Al principio no fue fácil para no aceptar para Astolfo casarse, pero como el rey se lo ordenaba, tuvo que aceptar. Y así termina la obra cuando prácticamente no Segismundo va a perdonar a su padre y va a gobernar Polonia. Bien, jóvenes, con eso hemos acabado el argumento para esta semana. Bien, ustedes tienen una pequeña información ahí. Y vamos a continuar con lo que nos queda ya solamente la parte general y vamos a las preguntas. Ya. En esta parte final vamos a tener jóvenes nosotros allá. Los temas, que también ustedes lo tienen ahí en separado. Ya, a ver, temas. El tema principal de la obra, como dice ahí, es la existencia humana entre la vida y la ficción. Y es cierto, ¿no? Porque se va a dar ¿no? Propiamente con respecto a lo que sucede con Segismundo desde su encierro. Por eso la existencia humana entre la vida y la ficción, porque Segismundo hay partes que no entendía qué es lo que había pasado, ¿no? Porque en un momento te lo tenían todo y en otro momento ya no tenían nada, ¿no? Entonces, Segismundo vivió todo su tiempo encerrado, ¿no? No sabía nada, ¿no? Entonces, es el conflicto que va a tener él, ¿no? Y cuando va a soñar, él va a pensar de que todo eso lo que él está viendo era un sueño y que no era real. Y muchas de las cosas que él vivió fueron reales, ¿no? Entonces, ahí viene ese es el conflicto en la forma, la existencia humana entre la vida y la ficción, como primera característica, o como tema principal. Luego tenemos el libre albedrío, que es otro de los temas importantes del barroco, en este caso del de la vida y sueño. El libre albedrío, jóvenes, tiene que ver con las formas de actuar. Nosotros en la creencia religiosa tenemos lo siguiente, ¿no? Estamos siempre pendientes, ¿no? Cuando Dios nos ha creado para nosotros ser parte de la sociedad y sobre todo cuando exista algún tipo de problema, pues el ser humano pueda actuar con libertad. En la Edad Media, por ejemplo, no había libre albedrío, porque todo estaba por mandato divino, todo el poder lo tenía la iglesia. Entonces las personas no podían expresar con libertad, ¿no? Algunas situaciones propias. Entonces, ¿por qué? Porque si Dios no determinaba, pues tú no podías hacer más. En cambio, el libre albedrío lo que se busca justamente es que todas las personas puedan tomar sus propias decisiones,
No espera, no lo voy a hacer porque tal Dios me va a castigar. No, sino que las personas sean conscientes de tomar sus propias decisiones. Es el libre albedrío, ¿no? Tomar decisiones para el beneficio de su propia vida, no para el beneficio de los demás, sino para ti. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Cómo actuar? Porque como ya estás terminando el siglo XVII, a inicio del siglo XVIII, recuerden que hay cambios en las novelas. Entonces, una serie de cambios que se van a dar y justamente de ahí viene esa temática del libre albedrío. Otros temas, la predestinación, que también se menciona ahí en el caso de la primera parte de, ¿no? Que hemos hablado de vida y sueño, la creencia que tiene el padre a los astros, la falta de libertad, que es la prisión de Segismundo, el perdón del hijo al padre, que está en la parte final, el hijo al final perdona al padre, y las luchas cortesanas por el poder, ¿no? En este caso, Astolfo, que lucha con algunos de la corte para ejercer su poder, ¿no? Frente a otros. Bien, jóvenes, este es con respecto a los temas de esta semana. Eh, Tienen el tema principal, otros temas de la obra La vida de sueño. Ya. Bien, jóvenes, entonces, hasta ahí nosotros estamos terminando La vida de sueño de Calderón de la Barca. Bien, aquí están los temas. Ya, ahora vamos a continuar con las preguntas para que ustedes puedan responder ahí. Nos habíamos quedado en la 4. Ahora yo creo que sí ya puedes responder la 4 con mucho más seguridad, porque ya te expliqué, ¿no? Esa parte del monólogo. Entonces en la 4 ya la respuesta va a variar. No, por ahí me habían puesto la C, perdón, para que tengas claro, en esta parte en la 4 es el monólogo mediante sobre temas, medita sobre un tema al hablarse para sí mismo. En la número 4 es la C. Entonces ya estaba correcto la que le puesto su compañero. Bien, en la número 5, ahora podemos ir respondiendo ya en este tiempo que queda, todavía queda 15 minutos, y respondiendo jóvenes, la pregunta 5, verdadero o falso. Luego tenemos fragmentos, a ver también, los 6, 7 y 8. Sí. Bien, ¿listo? Claro, ves, sino que yo también me había, no había leído bien y había que explicar un poquito más del monólogo. Entonces, en el caso de La vida de sueño, sí, hay bastantes monólogos en varias partes de la obra, ¿no? Segismundo, se expresa, en esa forma. Así inicia la obra. Cuando Rosario lo encuentra, por eso que lo escucha hablando solo, pues, ¿no? Y este que pareció, ¿no? Un hombre, está loco, está hablando solo, solo. Y en la época, pues, hablar solo, o tú puedes hablar solo normal, ¿no? Pero en la época de hablar solo es como si está loco, ¿no? O sea, algo le está pasando, ¿no? Así se inicia la obra, ¿no? Así lo conocen, así, ¿no? Y mayor parte en todas las jornadas hay diálogos, monólogos, bastante monólogos. Y justamente esto invita a la reflexión, a la parte, ¿no? De el corte filosófico y todo ello. Bien, ahora sí, en la número 5 dice marca verdadero o falso con respecto al argumento. Ya en la número 1, el enunciado 1 dice, el rey temeroso de los vaticinios encierra a Simón en una cueva. Pues eso es totalmente falso, ¿no? Porque el rey no encierra a Segismundo en una cueva. No, es una torre, ¿ya? Una torre. Acá está. A ver, vayan haciendo, jóvenes. Eh, Rosaura y Clarín son capturados porque pretenden liberar a Segismundo. A ver, ellos van a ser capturados ¿por qué? No porque quiere liberar a Segismundo, sino porque ellos van a ser capturados porque han descubierto el secreto del rey. Y el secreto del rey, pues, es el modo, ¿no? Nadie lo puede saber. Entonces, por eso que ellos van a ser capturados. Entonces, ahí es falso también. 3. Basilio revela la verdad sobre su hijo porque desea poner a prueba el augurio. Y eso es cierto, ¿no? Basilio, en medida de que ya
alguien pudo entrar a la torre y descubrir algo, Basilio dice, no, hay que poner a prueba, ¿no? Si realmente es cierto, ¿no? Le dice a Clotaldo, y por eso es que planean esto, ¿no? De ponerlo a prueba a Sigismundo, le dicen a la corte que su hijo está vivo, y entonces le ponen ahí a prueba. Y la corte obviamente sale, le espera, se sorprende, ¿no? Porque ellos pensaban de que no estaba, pero Sigismundo nunca había muerto. Entonces, esa sí es correcta. Y la última, Segismundo le pide perdón a su padre y demuestra su sabiduría, y eso es cierto. Porque Sigismundo, a pesar de haber estado encerrado, no es que él estaba ahí también solito, no. Clotaldo se encargaba de su educación, de alimentarlo, de hablar de las cosas de la vida, ¿no? Y una de las cosas que hizo es que le enseñó muchas cosas a Sigismundo, ¿no? Sigismundo aprendía, pero así como aprendía también se cansaba, ¿no? De estar solo. Entonces, Sigismundo era sabio, ¿no? Sabía, estaba buscando una razón, una respuesta a ese encierro, ¿no? Él no sabía si era un hombre, era un ave, porque él hay una parte que él dice, ¿no? Hasta las aves tienen más libertad que yo. ¿No? ¿Y por qué yo tengo que estar aquí? Decía, no sé, él buscaba respuestas y siempre estaba con eso, ¿no? Entonces, en las 5 jóvenes, ¿cuál es su respuesta? Ya les dije, para que ustedes se den cuenta. A ver, marquen por favor y escriban. Ya, no vamos a las 5, ahora no vamos a las 6. En las 6 dice Clarín, recordamos de este personaje gracioso. Y así, aunque libraros vais de la muerte con huir, mirad que vais a morir, si está de Dios que moráis. ¿No? En la 5 la E, muy bien, ahí está, después todo lo que hemos explicado. La 5 es la E. Entonces, te ponen ahí, Clarín dice esto, ¿no? Está hablando ahí, ¿qué pasa, no? Aunque librarnos vais de la muerte con huir, mirad que vais a morir, si está de Dios que muráis, dice. ¿Cuál es el tema aludido en los versos citados de la comedia La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca? Entonces, aquí está hablando Clarín, está hablando de libertad, está hablando de la muerte, ¿no? Entonces, tienes que analizar ahí, ¿no? ¿El perdón del hijo? No, pues para que sea el perdón del hijo tiene que estar ahí Segismundo, está que su padre. La reconciliación, aquí no se reconcilia, acá está hablando de él, está preocupado, ¿no? El conflicto político, menos. La falta de creencia, no, es la predestinación, porque aquí está que está haciendo el protagonista, está dejándose llevar, ¿no? Entre la creencia eh, de la vida y la muerte, ¿no? ¿Quién te marca esto? ¿No? Y si ahí, aunque librarnos veis de la muerte, con huir, miráis que vais a morir. Si está en Dios, que muere. O sea, la vida depende supuestamente de lo que se dice, lo que diga Dios, ¿no? Entonces no es que así nomás yo me muero y digo así, no, sino depende de él. Por eso es el tema de la predestinación, ¿no? Es una forma de explicar esto, la predestinación. Eh, la muerte que auguria, ¿no? Eso es lo que, lo que encontró este Basilio, ¿no? Y por eso encerró a su hijo. 7. A ver, lean las 7. Ahí tenemos en las 7. Ya en las 6, la de las 7. Segismundo dice, aunque sí nací, ya entiendo. ¿Qué delito he cometido? Bastante causa he tenido. Vuestra justicia y rigor, pues el mayor delito mayor del hombre es haber nacido. Entonces ahí está Segismundo, otro de sus monólogos, ¿no? Que tiene él, porque no entiende cuál es la razón. ¿Cuál es el delito del hombre? Es haber nacido, estar aquí encerrado. Bien, pues busca justicia, dicen. ¿Cuál es el tema que se refiere en los versos citados de la comedia La vida y sueño de Pedro Calderón de la Barca? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿A qué hace alusión, no? Aquí está preguntando, ¿a qué se refiere? ¿A la predestinación, a la búsqueda de la libertad, al nacimiento como despertar, el libre albedrío y el pecado original? La 7, la C. El libre albedrío, me dice. Mm, Ahí el libre albedrío tiene que ser la toma de decisiones. Y aquí Segismundo no está tomando decisiones. Aquí dice, aunque sí nací, ya entiendo.
¿qué delito he cometido? Bastante causa he tenido. Vuestra justicia y rigor, pues del delito mayor del hombre es haber nacido. Entonces, específicamente no es el libre albedrío. Hay una situación que tiene que ver con algo que se caracteriza el hombre, ¿no? El llamado, podemos decir llamado el pecado original en la Iglesia Católica. En el pecado original en la Iglesia Católica, ¿no? Sabemos que tiene que ver con la religión, qué es lo que sucede con Adán y Eva cuando es el pecado original, son tentados, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Entonces, y con eso se carga pues una culpa que es de por vida, ¿no? Para cada uno de ellos. Entonces, aquí lo que dice Segismundo dice, ¿qué hice yo, no? Yo he nacido por justicia y rigor. O sea, ¿cuál es el error de él? Haber nacido. O sea, esa es la, ¿no? Que, es lo que él se pregunta, ¿no? ¿Cuál es su culpa de nacimiento? ¿Qué ha hecho él? Entonces, en otras palabras, más o menos se refiere a que el mayor delito de él es haber nacido, ¿no? El haber estado ahí, porque no entiende. Y esa forma de pensar le podemos considerar nosotros como el pecado original de Segismundo. El pecado original de Segismundo es de él, es haber nacido. Porque él bien nace, ha sido condenado a estar encerrado. Entonces, por eso él dice, no, ¿qué delito cometí yo para estar justicia, pido, no? ¿Por qué tengo que estar encerrado? No, o sea, ¿qué hice? O sea, analiza y en la parte final, dice, el mayor delito es haber nacido, pues porque él no entiende, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido su error? Que se portó mal, se escapó, no entiende, por eso él mismo se dice, ¿no? Entonces, a eso involucra lo que nosotros podemos llamar el pecado original. Bien. Bien, ese es con respecto a la 7 y para terminar, la número 8. Muy bien, para los que se dieron cuenta, en la número 8 tiene que ver con un tema desarrollado. Aquí en esta parte de la, ¿no? Son versos citados de la vida y sueño. El tema desarrollado es es el conflicto entre quién está luchando aquí. A ver, dices bien, anuncio fue, y caso que fuese cierto, pues la vida es tan corta. Soñemos, alma, soñemos. Otra vez, pero ha de ser con atención y consejo, de que hemos de despertar de este gusto al mejor tiempo, que llevándolo sabido será el desengaño menos, que es hacer burla del daño, adelantarse al consejo. Entonces, de estos versos, ¿qué es lo que me está indicando, diciendo? Entonces, ¿qué tema me dice? ¿Qué tema he desarrollado aquí? ¿No? Vuelvan a leer el texto porque no, para que lo puedan entender y luego buscar qué es lo que está hablando, cuál tema. La vida y la muerte, los nobles cortesanos, la realidad y la ficción, la libertad y el destino, y el otro, el libre albedrío y la fe. Bueno, de fe no hemos hablado. Libre albedrío sí, pero aquí no está anunciando de que Segismundo tomó decisiones para hacer algo con su vida, para mejorar, no. Entonces, como que voy descartando que no me está indicando eso, ¿no? O sea, no está hablando de eso. Ahora, dice acá, voy descartando los nobles cortesanos, no dice acá, dice Segismundo, y no está hablando de otro personaje, de alguien más. Bien, la libertad y el destino. Puede que libertad, pero acá no te dice el destino, algo que alude, sí, algo. A ver, entonces van dándote cuenta en qué nos queda. En la 7, dices bien, anuncio fue, y caso que fuese cierto, pues la vida es tan corta, soñemos. Ah, la vida es corta, ¿no? Soñemos, alma, soñemos otra vez, pero ha de ser con atención y consejo, de que hemos de despertar de este gusto al mejor tiempo, y llevándolo sabido será el desengaño, menos es hacer burla del daño, adelantarse el consejo. Bien, jóvenes, a ver, ¿quién tiene las 7? ¿Qué temas aludes? Ya descarté varios, me queda la realidad y ficción, y me queda librería, albedrío y fe, creo, ¿no? A ver qué se refiere con respecto a la vida. La vida es tan corta, pues está hablando de eso. Soñemos, alma, soñemos otra vez, pero de ser con atención y consejo que debemos despertar de este gusto al mejor tiempo. Entonces la vida es corta, la posibilidad de despertar tiene que ser rápido.
¿Ya? A ver, jóvenes, con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Ya, la número 7, jóvenes, entonces es la D, la realidad y la ficción. Porque acá está hablando que la vida es lo que él sueña y luego te regresa pues al contexto real. Posibilidad de despertarnos próximamente. ¿Qué posibilidad hay de despertarse? Eso es lo que dice el texto. Mis jóvenes, ahí está. A ver, acá hay un error, creo, semana 6. Acá yo tengo la respuesta D en la 8. Corregir ahí, ¿eh? D, a ver, vamos a revisar bien, no me voy a pasar algo. En la 1 es la D, está bien, en la 2 es la D, en la 3 es la A, en la 4 la C, en la 5 la E, en la 6 la E, en la 7 la A. Aquí hay un error. 7 la A y la 8 la D. Ahí ha habido un error, corrija por favor. La voy a grabar. Ya está. Bien, chicos, ahí está. Las claves corregidas para esta semana. Bien, nos estamos despidiendo. Ahí copien sus claves. Y ya nos estamos reencontrando, jóvenes, la siguiente semana. Bien, continuamos todavía con literatura española. Bien, ¿todo está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Más que me di cuenta, pues, 7 años. Todo. Si no iba a estar en error ahí. Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda ya para poder cerrar la clase? Si todo está claro. Sí, Miss, todo claro. Bien, entonces nos estamos reencontrando, chicos. Gracias por responder, por escribir. Hasta la próxima semana. Bien, esto solamente ha sido una sola obra. Ya, listo. Gracias, Miss, hasta luego. Nos estamos viendo, chicos. Gracias. Hasta luego, Miss, gracias.